Bueno, pues vamos entonces a retomar después de este receso navideño nuestro estudio del libro de los espíritus, de la obra básica por excelencia. Y vamos a dar continuidad a este capítulo magnífico, este capítulo 4 que vamos a encontrar en el libro segundo, que nos va a hablar de la pluralidad de existencias y concretamente en la clase del día de hoy vamos a hablar de la transmigración progresiva. Vamos a ver las preguntas de la 189 a la 192A. Antes de nada, me gustaría que hiciéramos un breve repaso por lo que hemos visto con anterioridad. Este capítulo 4, dedicado a la pluralidad de existencias, nos ha traído informaciones valiosísimas sobre la encarnación de los espíritus, también sobre la justicia de la reencarnación, por qué encarnamos, para qué encarnamos. Y también hemos conocido que podemos encarnar en diferentes mundos, en diferentes lugares, en diferentes momentos, en ese camino de perfeccionamiento, de perfección al que estamos destinados. Hoy vamos a hablar concretamente, como he dicho, de la transmigración progresiva. Y para ello nos vamos a ir antes de nada a definir qué significa la transmigración, ¿no? Y fijaros qué interesante, porque la RAE nos dice que, bueno, es una palabra que viene del latín tardío, que es transmigratio, y que con el sufijo onis significa destierro. Es celación y el efecto de transmigrar y tiene como sinónimos algunos términos que todos hemos escuchado muchas veces, ¿no? Traslado, migración, mentensicosis y reencarnación, que son dos términos que vamos a estudiar, que vamos a ver dentro del marco de la doctrina espírita. Pero yo no me he querido quedar ahí. Bueno, los tiempos nos demandan modernizarnos y nos hemos ido a ver qué nos dice la IA al respecto de qué es la transmigración, ¿no? Y ella nos dice que es algo así como el viaje, ese viaje que realiza el espíritu a través de las diferentes formas de vida a las que anima momentáneamente mientras dura su vida, para luego retirarse sin sufrir cambio alguno. Bueno, es una información que nos traslada la IA absolutamente incompleta, ¿no? E incluso podríamos decir que un poco alejada de lo que el espiritismo nos va a contar, ¿no? Al respecto de esta transmigración progresiva. Vamos a ver que esta cuestión de la transmigración de las almas estaba muy presente ya en la antigua filosofía, en los filósofos antiguos, ¿no? Y yo he querido traer únicamente a modo de información esta escuela pitagórica y esta escuela socrática, donde ya se recoge esta explicación al respecto de la evolución del alma, ¿no? Del alma humana. ¿Qué ocurre con el alma? Tenemos una única existencia, pasamos de un cuerpo a otro. ¿Cómo es ese fenómeno, ¿no? Que tanto pitagóricos como socráticos ya observaban? La escuela pitagórica nos va a decir que la transmigración de las almas o mentensicosis era la creencia de que el alma es inmortal y que tras la muerte se reencarnaba, iría a reencarnarse un cuerpo humano o animal, en un ciclo continuo de vidas, con el fin de qué? Pues con el fin de purificarse y así poder regresar a su origen divino, ¿no? A la fuente primera, a la fuente primordial de la que venían todas las almas, ¿no? Y este proceso iba a estar influenciado por las acciones de las vidas pasadas. Fijaros que esta concepción fue lo que fundamentó el que todos los pitagóricos de la época fueran vegetarianos, ¿no? Porque las almas de sus familiares, de sus seres queridos, las almas de los hombres que habían conocido, según su concepción, podían reencarnarse también en el cuerpo de un animal. Y todo esto derivó en un código ético que en su momento, si queréis, podemos ver. Igualmente la escuela socrática. La escuela socrática nos habla también de esa transmigración del alma, ¿no? Que también
ellos van a llamar metempsicosis, ¿no? Y que igualmente que la pitagórica nos habla de la doctrina en la que el alma inmortal abandona el cuerpo mortal tras la muerte para reencarnarse en otro cuerpo que de la misma manera también podía ser humano o animal, en un ciclo que se va a ir repitiendo reencarnación tras reencarnación hasta la purificación o el olvido de las ideas, ¿no? La escuela socrática ya introduce esta cuestión tan importante del olvido de las ideas, ¿no? Esta idea se relaciona con la reminiscencia, el recuerdo, la posibilidad del recuerdo de las vidas pasadas y de esa estructura tripartita del alma, o que ellos consideraban del alma, que tendría una base racional, irascible o concupiscible, donde esta filosofía de la mente psicosis lo que va a buscar es liberarse de ese ciclo de reencarnaciones para alcanzar esa contemplación divina, ¿no? El alma poco a poco de encarnación tras encarnación, ya fuera en un cuerpo humano, ya fuera, según su concepción, en un cuerpo animal, iría poco a poco purificándose. Como veis, son dos doctrinas filosóficas muy cercanas a lo que siglos después traería para nosotros en el espiritismo. No tiene nada de particular porque estas doctrinas estaban también perdón, muy asentadas, están muy asentadas, ¿no? En las culturas orientales, ¿no? Que todos conocemos. Y luego veremos un comentario de Kardec en un artículo que dedica a la reencarnación en el hinduismo. Pero vamos a ver aquí qué nos dice exactamente Allan Kardec al respecto de la mente en psicosis, porque claro, es importante, ¿no? Que nos explique por qué, de alguna manera, no podemos pensar que el alma encarne en los animales, ¿no? Que es lo que sostiene esta teoría. Nos vamos a ir al manual práctico de las manifestaciones espíritas allí. En el vocabulario espírita buscamos la palabra metempsicosis y nos dice Allan Kardec que viene del griego meta, cambio, en, dentro, y psique, el alma, ¿no? eh, Igual, ¿no? Nos explica que es esa transmigración del alma de uno a otro cuerpo. Y nos dice ya, nos especifica que el dogma de la mente psicosis es de origen indio y que de la India pasó a Egipto, de donde más tarde lo importó Pitágoras a Grecia. Los discípulos de este filósofo de Pitágoras enseñan que el espíritu, cuando se ha liberado de los lazos corporales, como ya hemos visto, va a la mansión de los muertos a esperar en un estado intermediario, más o menos largo, ¿no? Lo que en algunas filosofías se llama el bardo, ¿no? Y allí va a esperar este momento oportuno para animar otro cuerpo, que puede ser, como hemos visto, el de un hombre o el de un animal, hasta que obtenga esa purificación que le haga regresar a la fuente de donde vino, ¿no? A la fuente de la vida. Bueno, nos dice Kardec que el dogma, de este dogma, se basa sobre la individualidad y la inmortalidad del alma y contiene la doctrina de los espíritus sobre la reencarnación y la erraticidad. Ese bardo, ¿no? Que yo he nombrado y que sostienen algunas filosofías, ese bardo no sería para nosotros sino que ese estado de erraticidad, ¿no? Ese estado entre dos reencarnaciones. Pero nos dice Kardec, hay entre la metempsicosis india y la doctrina de la reencarnación, tal como nos enseña hoy en día, una diferencia capital, una diferencia muy importante, ya que la primera, es decir, la doctrina de la metempsicosis, admite la transmigración del alma al cuerpo de los animales, lo que para la doctrina espírita sería una degradación, perdón, y que esta transmigración se opera solamente en la tierra, es decir, solamente encarnaríamos en la tierra, ya sea en un cuerpo animal, ya sea en un cuerpo humano, mientras que los espíritus nos dicen que por el contrario, la reencarnación es un proceso incesante, que las diferentes existencias podemos cumplirlas, como hemos visto, no solamente en la Tierra, sino en otro mundo, en otros planetas, en otros lugares. Y esto hasta que hayamos alcanzado efectivamente ese estado de perfección al que estamos destinados. Muy interesante haber tenido la oportunidad de ver
estas aclaraciones para entender por qué el espiritismo no admite esta doctrina de la mente en psicosis. Respetamos, por supuesto, cualquier creencia, respetamos, por supuesto, cualquier teoría, cualquier explicación que pueda ser presentada, pero no la compartimos. Bueno, ¿por qué el espiritismo descarta esta doctrina de la mente psicosis? Esto es muy interesante también, porque vamos a ver en la revista Espírita, como he dicho antes, de diciembre de 1859, un artículo que se llama Doctrina de la Reencarnación entre los hindúes, ¿no? Y aquí Allan Kardec nos dice que según la doctrina espírita, las almas han sido y aún son creadas simples e ignorantes. Recordamos esta idea básica, esta idea fundamental en cuanto a lo que es la creación del espíritu. No sabemos cuándo hemos sido creados, no sabemos cómo, no sabemos ni siquiera, no podemos definir lo que es el espíritu, pero lo que sí sabemos es que nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser esencial es creado simple e ignorante y que va a ser a través de las reencarnaciones sucesivas que ellas llegan gracias a sus esfuerzos y a la misericordia de Dios, en las que va a alcanzar esa perfección que puede dar a nuestra alma esa felicidad eterna. Y nos dice más, nos dice que debiendo progresar, el alma puede permanecer estacionaria, es decir, puede no avanzar sustancialmente en una encarnación para otra, puede permanecer incluso largo tiempo en ese estado, ¿no? Digamos que sí, de estacionamiento, pero eh, esto es temporal. Lo que no puede nunca el alma es retroceder, es decir, el alma siempre, siempre sigue una senda de progreso, sigue una senda de evolución. No podemos olvidar, no podemos retrogradar en cuanto a lo que hemos aprendido, en cuanto a lo que hemos avanzado. Esto la lógica y la razón, ¿no? Nos llevan a pensar que ha de ser así, porque si no yo pasaría por determinados aprendizajes, por determinadas pruebas, por determinadas situaciones, si luego iba a perder ese aprendizaje, iba a perder esas lecciones. De la misma manera que una persona que ha avanzado en su carrera universitaria no puede retroceder a la época de infancia cuando aprendió a leer y escribir. Ese aprendizaje, esa cultura en este caso, ya la tiene adquirida, no puede perderla. Puede perderla, entendedme, ¿no? Cuando hay un accidente, cuando hay una lesión cerebral, etcétera, etcétera. Pero ese aprendizaje permanece en él, ¿no? Pues básicamente ese sería el ejemplo. Podemos no aprender, podemos no avanzar o creer que no estamos avanzando sustancialmente, permanecer estacionarios en algunos aspectos, pero lo que no podemos nunca es retrogradar. ¿De acuerdo? Lo que ella adquiere en conocimiento y en moralidad no lo pierde, nos dice Kardec. Si no avanza, tampoco retrocede. He aquí porque no puede volver a animar los seres inferiores a los humanos. Y aquí vale decir que cuando hablamos de los seres inferiores, hablamos de los animales, en este caso, no lo hacemos de una manera peyorativa, pero es cierto que hay una diferencia sustancial. Siendo seres sintientes, siendo seres que tienen una inteligencia, hay una diferencia enorme con el progreso a ese nivel que ha hecho el ser humano, ¿no? Que ha hecho el alma humana. Y aquí, entonces, esa imposibilidad, porque sería volver, sería retrogradar prácticamente a, a ese estado de animalidad. Así que la reencarnación está basada siempre en el principio de esa progresión sucesiva. Dicho esto, vamos a empezar a ver un poquito estas preguntas que nos plantea el libro de los espíritus. Y mira, la pregunta 189 nos dice, si desde el principio de su formación goza el espíritu de la plenitud de sus facultades. Y los espíritus son muy claros, nos dicen que no, porque el espíritu
como el hombre, tiene también su infancia. Fijaros qué interesante. El espíritu, como el hombre, tiene también su infancia. Acabamos de ver cómo se nos dice que hemos sido creados simples e ignorantes. En su origen no tienen los espíritus nada más que una existencia instintiva. Apenas tienen conciencia de sí mismos y de sus actos. Solo poco a poco se desarrolla la inteligencia. ¿Cuándo va a comenzar ese desarrollo de la inteligencia? Cuando el individuo, cuando ese espíritu toma conciencia de sí. Toma conciencia de sí mismo, toma conciencia del mundo que le rodea, toma esa conciencia de Dios. A partir de ahí empieza ese desarrollo de la inteligencia. Al principio, incluso si observamos la evolución humana, vamos a ver esos primeros homínidos, esos seres que ya tienen un principio espiritual desarrollado, pero los vamos a ver únicamente ocupados y preocupados por aquello que tiene que ver con sus instintos, con sus necesidades únicamente materiales, con atender a los instintos que son precisos para su supervivencia. Cuando entra en juego la razón, cuando entra en juego esa inteligencia, esa capacidad intelectual, es cuando podemos, es capaz de razonar, es capaz de discernir, es capaz de distinguir, de tomar decisiones, es cuando ya hablamos efectivamente de un espíritu como tal. Y nos vamos otra vez a otra obra también muy importante, el espiritismo, su más simple expresión, concretamente al resumen de la enseñanza de los espíritus. Uy, se me ha ido. Bueno, y aquí, en el ítem 5, eh, Allan Kardec recoge esta idea muy interesante. Dice que el origen y la forma de la creación de los espíritus no son desconocidos, ¿no? Como hemos dicho antes, no sabemos cómo, no sabemos cuándo hemos sido creados, no sabemos cuál es la naturaleza del espíritu, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que somos creados simples e ignorantes, es decir, sin ciencia y sin conocimiento del bien y del mal. Es decir, no tenemos ningún conocimiento intelectual, pero tampoco una conciencia ético-moral. No sabemos distinguir el bien del mal. Sin embargo, esto es muy importante, todos, absolutamente todos, tenemos igual actitud para todo. Y aquí no se nos habla claramente de lo que es la justicia de Dios, que nos dice, no podía eximir a unos del trabajo que hubiese impuesto a los otros para llegar a la perfección. Esto lo vemos también cuando en el cielo y el infierno nos habla, por ejemplo, de los ángeles y los demonios, ¿no? Dios no podría crear seres perfectos, absolutamente perfectos desde el primer instante, mientras que a otros les deja la tarea, ¿no? De salir en búsqueda de esa perfección, ¿no? En el principio, entonces, el espíritu va a estar en esa especie de infancia, sin voluntad propia y sin conciencia perfecta de su existencia. Y esto es muy interesante, sin voluntad propia. Como he dicho, se va a regir únicamente por el instinto. Es el instinto el que va a procurarle esas primeras experiencias eh, que necesita para ir desarrollando esa conciencia, ¿no? Y sigue, vamos a seguir, porque en la Génesis también nos habla eh, Allan Kardec al respecto de esta cuestión tan interesante, cuando nos dice en el capítulo 11, Génesis espiritual, el principio espiritual, concretamente en el ítem 7, nos habla de que lo que Dios permite que sus mensajeros les digan y lo que por otra parte el hombre puede decir por sí mismo a partir del principio de la soberana justicia, que es uno de los atributos esenciales de la divinidad, es que todos los espíritus tienen el mismo punto de partida. Absolutamente todos, simples e ignorantes, con las mismas actitudes, para ir progresando mediante sus experiencias, mediante sus actividades individuales. Esa repetición de experiencias, de vivencias, es lo que va a ir procurando el caldo de cultivo
para que vaya saliendo de de esa simplicidad, de esa ignorancia, ¿no? Pero todos, absolutamente todos, vamos a alcanzar o alcanzaremos ese grado de perfección que es compatible con los esfuerzos personales, ¿no? Porque somos hijos de Dios, ¿no? Aquí nos vuelve a señalar otra vez esa justicia divina que nos considera a todos iguales, que no favorece a unos en detrimento de otros, ni dispensa de ese trabajo a nadie para que alcancen la meta. Y eso es muy importante que fijemos estas ideas porque hemos oído y seguiremos oyendo que determinados espíritus, bueno, digamos que de alguna manera se saltaron todos los cursos y evolucionaron de una manera prácticamente lineal desde el principio. Esto es imposible. Esto no obedece a la realidad, no obedece a lo que los espíritus nos dejan expresado en la doctrina espírita. Y así vamos a ir, vamos a ir adelante, porque en la pregunta 190 Allan Kardec pregunta a los espíritus, ¿cuál es el estado del alma en su primera encarnación? Bueno, pues es el estado de infancia en la vida corporal y apenas se desarrolla su inteligencia, se ensaya para la vida. Podríamos hablar mucho sobre la génesis espiritual, sobre la génesis del alma, podríamos hablar largamente sobre la evolución anímica, podríamos, pero de momento es importante que vayamos fijando estas ideas porque tendremos oportunidad más adelante de ir hablando de otras cuestiones, ¿no? Ese estado de infancia es necesario, la vida corporal es necesario para, como hemos visto, ese desarrollo del espíritu no solo para el desarrollo intelectual, sino para el desarrollo de su conciencia, para el desarrollo ético-moral del individuo. Bien, pues volvemos a la Génesis otra vez. Nos vamos otra vez al capítulo 11, la Génesis espiritual, la unión del principio espiritual con la materia, concretamente al ítem 12. Em, Desde el momento en que un espíritu nace a la vida espiritual, nos dice Kardec, en beneficio de su adelanto, es necesario que haga uso de sus facultades rudimentarias al principio. Nos ha hablado Kardec de las actitudes. Todos tenemos las mismas actitudes, todos venimos con las mismas predisposiciones, todos en un principio tenemos ahí ese baúl, ¿no? De donde ir poniendo a trabajar esas facultades que aún están en rudimento, pero que gracias a las experiencias físicas, gracias a las experiencias que sufrimos en la carne, podemos ir perfeccionando, ¿no? Por esa razón, nos dice Kardec, se va a recubrir de una envoltura corporal adecuada a su infancia, a su estado, perdón, de infancia intelectual, envoltura que él abandona para tomar otra medida que sus fuerzas van en aumento. Y a mí me pareció maravilloso recordar, ¿no? No sé si habéis estado en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, una visita que os recomiendo mucho, ¿no? Porque ahí vamos a ver un poco representado eh, este aspecto que nos habla Kardec, ¿no? Esos primordios reencarnatorios en esos cuerpos todavía toscos, todavía burdos, torpes, son fundamentales, pero porque obedecen a esa infancia todavía intelectual, todavía carente, ¿no? Muy rudimentaria, pero esa envoltura se va abandonando, se va perfeccionando conforme el hombre va adquiriendo, el ser humano va adquiriendo conocimientos, va evolucionando moral y éticamente, ¿no? Y dice Kardec, ahora bien, como en todas las épocas ha habido mundos y como esos mundos dieron origen a cuerpos organizados, aptos para recibir espíritus, en todas las épocas los espíritus, sea cual fuera el grado adelante que hubiesen alcanzado, encontraron los elementos necesarios para la vida carnal. Nuevamente refuerza esta cuestión de la encarnación en los diferentes mundos según nuestras necesidades reencarnatorias, según nuestro grado de adelanto o de primitivismo, necesitaremos un tipo de encarnación
u otra, ¿no? Y habrá siempre mundos preparados con cuerpos adecuados para recibir esos espíritus todavía en esta fase eh, rudimentaria, eh, podemos decirle así. Muy interesante, ¿no? Y aquí va a introducir una pregunta que bueno, a mí me gustaría un poquito matizar, ¿no? Vamos a entender el lenguaje que está utilizando Kardec, un lenguaje acorde con su época y con la visión del mundo, ¿no? Que se tenía en aquel momento. Recordemos que este libro está escrito en el siglo XIX. ¿De acuerdo? Está escrito a mediados del siglo XIX. Este compendio de enseñanzas de los espíritus se hace en un momento, en un contexto muy, muy determinado, ¿no? En una Europa colonial, en una Europa, bueno, en fin, que divide el mundo entre el hombre blanco y todos los demás, en el que hay una supremacía del hombre blanco. Todas estas cosas tenemos que entender, ¿no? Estos contextos, como muy bien decía Karina en la clase anterior, para, bueno, entender el lenguaje que aquí Kardec está utilizando, que es el propio de su época, ¿no? Y pregunta si las almas de nuestros salvajes son almas en estado de infancia. Los espíritus le responden que es una infancia relativa porque son almas desarrolladas ya, son almas que ya tienen pasiones. Esto es muy importante porque la conciencia está en permanente transformación, ¿no? Es una fuerza que está puesta al servicio de la inmortal que representa la individualidad de todo ser pensante. Hay un desarrollo de esta conciencia, como hemos visto, que tiene que ver con los aspectos evolutivos o el aspecto evolutivo antroposociopsicológico del ser humano. Uno de estos aspectos más fundamentales de este proceso que estamos viendo tiene que ver con las distintas fases que el alma experimenta desde sus inicios, ¿no? Desde ese inicio en el que es sencilla e ignorante hasta las etapas más, en las que podemos considerar más elevadas de nuestra conciencia que no sabemos todavía cuáles son. Lo que sí sabemos es que tendremos una percepción que es relativa después de milenios de experiencias y aprendizaje que quedan guardadas en el interior. Por lo mismo, el alma de quienes consideramos individuos que hacen parte de etnias o pueblos que nosotros todavía consideramos primitivos, representarían, aunque vamos a hacer esta salvedad, nunca en términos generales, espíritus aún en esa infancia, espíritus aún muy jóvenes que conviven en nuestra experiencia terrestre para aprender del contacto de aquellos que podrían considerarse más adelantados. Como digo, este comentario, por favor, considerarlo dentro de un contexto, porque yo no considero que nadie eh, sea superior a otro, ni nadie, por eso digo que no podemos hablar de estas etnias, de estos pueblos más primitivos o que nosotros consideramos más primitivos en términos generales, porque seguramente entre ellos encarnarán espíritus también con un gran bagaje intelecto-moral con el fin de procurar a ese ambiente también una adaptación, un progreso, ¿no? Es importante tener esto siempre presente a la hora de comunicar estas cuestiones. Bien, como digo, lo que sí sabemos es que desde el átomo al arcángel, este aforismo tan bonito, ¿no? Que nos gusta tanto, sería un poco ese camino de progreso que va a hacer el alma humana. Pero como vemos, no solamente desde un aspecto material, no solamente en lo relativo a la materia, sino sobre todo desde el aspecto intelecto-moral. El principio espiritual que se inicia junto a la materia va evolucionando de manera de alcanzar esas metas más altas del psiquismo animalizado para seguidamente alcanzar ese grado de humanidad. Al convertirse
en un espíritu con conciencia propia y con capacidad de elección. Aquí entraría el libre albedrío, del que, como digo, hablaremos más adelante. A partir de ese momento en el que hay ese salto, ¿no? En el que le podemos llamar de hominización, ¿no? A partir de ese momento se van a poner en marcha las capacidades más elevadas del ser inmortal, que todavía esas capacidades van a permanecer latentes, ¿no? En la conciencia, pero que, como hemos visto, gracias a esta transmigración, a este movimiento de las almas, van a desarrollarse para alcanzar estados cada vez más perfectibles, ¿no? Que nos esperan, que están relacionados, íntimamente relacionados con la dicha y con la felicidad que nos espera como herederos de Dios. Este proceso va a ir siempre acompañado de las herencias primigenias del ser, ¿no? Algunas de ellas, que todos podemos poner ahora mismo un foco, enraizadas todavía en la etapa animal previa antes de esta etapa hominal posterior. Pero esto no es otra cosa que el principio general y básico de toda la creación, donde todo, absolutamente todo, se va a encadenar hacia formas cada vez más perfectas, cada vez más bellas, donde todo va a estar planificado para la armonía, para el orden, para el equilibrio, para la finalidad que Dios otorga a esa creación. Es muy importante entonces esta cuestión de que mantenemos esas herencias primigenias que están enraizadas en la etapa animal. Basta ver, por ejemplo, la configuración de nuestro cerebro, de nuestro propio cerebro, que aún guarda ese cerebro primitivo, ese cerebro reptiliano, podemos denominarlo así, absolutamente arcaico, ¿no? Y cómo a través de la evolución este cerebro plástico se ha ido construyendo hasta este cerebro que hoy ostentamos, ¿no? En el que las funciones cerebrales no solo atienden a los comportamientos, digamos, básicos y fundamentales del funcionamiento orgánico, sino que ya tienen mucho que ver con el pensamiento y con la conciencia. Bueno, pues vamos un pasito más porque pregunta Allan Kardec a los espíritus si las pasiones son una señal de desarrollo. Y los espíritus le dicen, bueno, de desarrollo sí, pero no de perfección. ¿Qué serían las pasiones? Pues una señal de actividad y de conocimiento del yo que en el alma primitiva, la inteligencia y la vida están en germen, ¿no? Que en el alma primitiva están en germen todavía. Sería algo así. La vida del espíritu recorre en conjunto las mismas fases de la vida corporal. Lo hemos visto, pasa del estado de embrión al de infancia para llegar por una serie de periodos al de adulto, que es el que sería, ¿no? Lo que representaría esa perfección. Pero con la diferencia, nos dice Kardec que no tiene decaimiento y decrepitud como en la vida corporal, que su vida tiene principio, no tendrá fin, que necesita un tiempo inmenso, a nuestro modo de ver, para pasar de la infancia espiritista a ese desarrollo completo del individuo, en el que ya tenemos una conciencia absolutamente plena y que va a realizar su progreso no en una sola esfera, sino pasando por diferentes mundos. La vida del espíritu, nos dicen en esta respuesta, se compone pues de una serie de existencias corporales, cada una de las cuales es una ocasión, una oportunidad de adquirir conocimiento, de progresar. Como cada existencia corporal se compone de una serie de días, en cada uno de los cuales acrecienta al hombre su experiencia, su instrucción. Pero del mismo modo que en la vida del hombre hay días infructuosos, también lo hay en la vida, hay existencias, ¿no? corporales que no producen resultado porque no hemos sabido aprovechar esas existencias. Pero sigue hablándonos Allan Kardec de las pasiones y vamos a volver a la Génesis, ¿no? En esta ocasión nos vamos a ir al capítulo tercero, donde nos habla del bien y del mal, del instinto y la inteligencia, al ítem concretamente al ítem 18.
y nos va a hablar de esta cuestión del instinto, de las pasiones, es lo mismo, no es lo mismo. Y fijaros que nos dice que el instinto es el guía y que las pasiones es el motor de las almas en el primer periodo de su desarrollo. Esto dice mucho de nosotros y de nuestro estado evolutivo. Ambos se confunden a veces en sus efectos, sin embargo, entre ambos principios hay diferencias esenciales que debemos considerar. Fijaros, nos dice que el instinto es un conductor seguro, siempre bueno. Puede llegar a ser útil, pero nunca perjudicial. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Se debilita con el desarrollo y el predominio de la inteligencia. Las pasiones, las primeras edades del alma, poseen un común denominador con el instinto. Los seres son llevados, son conducidos, ¿no?, por una fuerza inconsciente. Esas pasiones van a nacer de las necesidades corporales y se van a apoyar más en el cuerpo que en el instinto. Qué interesante. Lo que las distingue del instinto es su individualidad. Y esto es fundamental para entender de lo que estamos hablando. No producen, como el instinto, efectos generales uniformes. El instinto, los instintos, lo que llamamos instintos, aquello que permite nuestra supervivencia, aquello que permite que estemos aquí, que no abandonemos la vida, que sirve, que nos indica que tenemos que respirar, que hace que nuestras funciones respiratorias, orgánicas, reproductivas, etcétera, etcétera, sean automáticas, ¿verdad? Eh, Son iguales para todos. Son exactamente las mismas para todos. Las pasiones no. Fijaros qué importante. Varían de intensidad y naturaleza según los individuos. Son estimulantes útiles, perdón, hasta el instante que despierta el sentido moral, por el cual el ser pasivo deviene un ser racional. Las pasiones nos estimulan, ¿eh?, hasta que aparece el sentido moral, que es el que regula, que es el que pone freno, es el que pone los límites, ¿no?, a la expansión de esas pasiones. En ese momento, las pasiones también se vuelven inútiles, además de perjudiciales para el progreso del espíritu, porque retardan su desmaterialización. Cuanto más apegados a la materia, más pasionales, más pasiones nos tienen atados y se van a debilitar con el desarrollo de la razón. Me vais a permitir que beba un poquito de agua. Bien, pues vamos a ver, porque aquí hay cosas verdaderamente interesantes, verdaderamente importantes. Heredamos el instinto, según todo esto que estamos viendo, de nuestra etapa animal. Y vamos a ir desarrollando la inteligencia en esta etapa huminal, en la que ya estamos, hasta alcanzar el estadio posterior que ya está llegando y que constituye ese predominio de la intuición también sobre la inteligencia y el instinto. Vamos a analizar algunas cuestiones de estas tres etapas de la psique humana, estableciendo siempre como premisa que todas ellas van a seguir haciendo parte de nuestro acervo, de nuestra herencia individual, aunque, como vemos, con matices en distinto grado de importancia en función de nuestro adelanto. El instinto es la fuerza oculta que impulsaría a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios con vistas a la conservación, con vistas a su conservación, reproducción, alimentación, sostenimiento de las funciones básicas, mientras que la inteligencia se va a revelar a través de los actos voluntarios. Ahí entra la reflexión, ahí entra la premeditación, ahí entra la oportunidad, ahí entra pues la valoración, la toma de decisiones, el libre albedrío, etcétera, etcétera. Vemos entonces la importancia de este desarrollo. ¿Dónde quedan las pasiones? En medio entre el instinto y la inteligencia. Las pasiones, como vemos, como nos han dicho los espíritus, son muy necesarias porque estimulan el qué, nuestra inteligencia, nuestra capacidad para ir alcanzando cuotas mayores de conciencia sobre nosotros mismos y sobre también
el entorno que nos rodea. Pero esas pasiones, cuando en esas pasiones entra la razón, entra la inteligencia, entra la ética y entra la moral, dejan de ser útiles y se convierten, como nos han dicho muchas veces, en auténticos obstáculos. Auténticos obstáculos. La pasión tiene que ver con ese exacerbamiento del instinto, ¿no? Con esa falta de control sobre nuestra emoción. Tiene mucho que ver con las emociones y tiene que ver con esa falta de control al respecto de la emoción. Pero como digo, son cuestiones que estamos viendo muy, muy por encima y que iremos viendo más allá. Y yo aquí me fui a la pregunta 74 del libro de los espíritus sobre las causas primeras, para saber si puede fijar su límite entre el instinto y la inteligencia, es decir, precisar dónde concluye uno y empieza la otra. Y allí en esta pregunta del libro de los espíritus se dice que no, porque a menudo en nuestro estado evolutivo todavía se confunden, pero sí podemos conocer muy bien los actos que pertenecen a esa parte instintiva de los que ya pertenecen a la inteligencia. Todo lo instintivo es impulsivo, es irreflexivo, tan irreflexivo que en determinados casos se ha convertido en un automatismo. Nosotros somos, en lo que respecta, por ejemplo, el funcionamiento, nuestro funcionamiento orgánico, no necesitamos pensar tengo que respirar, no necesitamos pensar en este momento tengo que dormir o tengo que poner a latir mi corazón o en este momento quiero tener hambre o en este momento no. Son funciones absolutamente instintivas, pero también dentro de la parte más psicológica, más profunda, que atañe a la parte espiritual, también hay comportamientos que son absolutamente instintivos, ¿no? Y que tienen que ver, pues, por ejemplo, con la preservación de la vida, ¿no? Cuestiones como la violencia, cuestiones como la agresividad, cuestiones como, ¿qué os voy a decir yo? La exacerbación, por ejemplo, de las conductas sexuales, tienen que ver con con esas pasiones, con ese primitivismo todavía instintivo. Bien, pues vamos un pasito más adelante porque también en la Génesis nos vamos a encontrar con una cuestión importante. Volvemos otra vez al capítulo del bien y del mal, al ítem 11, y allí se pregunta cuál es la diferencia entre el instinto y la inteligencia. ¿Dónde termina uno? ¿Dónde comienza la otra? Y si el instinto es una inteligencia rudimentaria, una facultad distinta o un atributo exclusivo de la materia. Entonces nos dice aquí en la Génesis que el instinto es la fuerza oculta que lleva a los seres orgánicos a realizar actos espontáneos e involuntarios para sobrevivir, ¿no? Es lo que hemos dicho. Tiene que ver con esos impulsos que nos permiten la supervivencia. La reflexión y la premeditación no entran en los actos instintivos. Es así como la planta busca el aire, se vuelve hacia la luz, dirige sus raíces en dirección al agua y a la buena tierra, como las enredaderas se enroscan alrededor de su sostén o se enganchan con sus zarcillos, y como los animales también advierten lo que les es útil o perjudicial. Es el instinto, por ejemplo, que dice Kardec nos lleva a que hagan esas migraciones, a dirigirse a un punto a otro del planeta según las estaciones, buscando climas más propicios, ¿no? O cómo ellos construyen sus refugios, sus nidos, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso eh, a conocer cuáles son los métodos más eficaces para atrapar sus presas, para poder alimentarse, ¿no? Es el instinto también el que regula la reproducción, el que hace que la madre no abandone a sus crías, etcétera, etcétera, ¿no? En el hombre, el instinto, por ejemplo, donde podemos ver ese funcionamiento más instintivo es en nuestra infancia, ¿no? Cuando observamos a un bebé, vemos que es puro instinto. Él no se está rigiendo por la razón, porque aún permanece, ¿no? En ese estado en el que todo su ser está todavía velado, pero cómo el instinto hace que busque a la madre para alimentarse, que llore cuando siente una incomodidad porque necesita
del calor, de la proximidad y de los cuidados, ¿no? De alguien, imita los sonidos cuando empieza a hablar, ¿no? Como los bebés nos observan, nos imitan para aprender a hablar, para aprender a caminar, ¿no? Y nos dice Kardec finalmente que incluso en el adulto hay ciertos actos que son instintivos, ¿no? Como por ejemplo, cuando nos dan un susto, ¿no? Nos agazapamos, nos escondemos, o como tenemos ese instinto de huida, ¿no? Delante de un peligro, entornar los párpados cuando recibimos mucha luz, abrir la boca para respirar, cuando nos ahogamos, ¿no? Cuando tenemos sensación de ahogo, etcétera, etcétera. Hay una cuestión muy interesante, y es que este instinto se sigue, como hemos visto, confundiendo con las pasiones. Entonces, pasiones e instintos son, como vemos, dos cosas diferentes. Las pasiones surgen de las necesidades del cuerpo y son muy dependientes del organismo. Por ejemplo, todos, como hemos dicho, tenemos determinados instintos muy desarrollados. El instinto de supervivencia es uno de ellos, el de reproducción, etcétera, etcétera. En lo que a las pasiones se refiere, hablamos de exacerbar algunos de estos instintos. Ahí estaríamos en el campo concreto de las pasiones. En este aspecto instintivo, la inteligencia no juega en ningún papel. ¿De acuerdo? Y nos lo va a contar Kardec en la siguiente diapositiva. En el ítem 12, la inteligencia se va a revelar mediante actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados según las circunstancias. Es un atributo exclusivo del alma. Como hemos visto, todos los actos mecánicos son instintivos. Los que denotan reflexión, los que denotan previsión, premeditación, son actos inteligentes. Unos son libres y los otros no lo son. El instinto es un guía, nos dice Kardec, seguro, jamás se equivoca, porque tiene que ver con por nuestras necesidades eh, más físicas, ¿no? Eh, y la inteligencia, debido a su carácter libre, pues sí, está sujeta a errores. Y el error consiste en creer, por ejemplo, que el alma sale perfecta de las manos del Creador, mientras que por el contrario, Dios quiso que la perfección fuese el resultado de esta depuración gradual del espíritu. Deseó que el alma, en virtud de su libre albedrío, pudiese optar entre el bien y el mal, experimentándolo, viviéndolo, vivenciándolo e incorporándolo, y que llegase a su meta última gracias a una vida de luchas y de resistencia a ese mal. Si hubiese creado el alma perfecta, él hubiera hecho no a su imagen, sino a su semejante, a su semejanza, perdón. Aunque el acto instintivo no tenga carácter inteligente, revela una causa inteligente esencialmente previsora, ¿no? Como ya hemos visto y no vamos a volver a repetir. Vamos a ir ahora a la pregunta 192, que dice, ¿se puede desde esta vida, observando una conducta perfecta, franquear todos esos grados por los que tenemos que pasar y llegar a ser un espíritu puro sin pasar por otros intermediarios? Dicen los espíritus, no. ¿Por qué? Pues porque lo que el hombre cree perfecto está muy lejos de la perfección. Y hay cualidades que le son desconocidas y no puede comprender. Parece una respuesta maravillosa. Cuando nos paramos a pensar en la perfección, ¿qué es para nosotros la perfección? Y fijaros, los espíritus nos dicen que, bueno, que es que tenemos una idea muy alejada de lo que es la perfección, que todavía hay cualidades que son para nosotros totalmente desconocidas, que no podemos comprenderlas en el estado evolutivo en el que nos encontramos. Podemos ser tan perfectos, nos dice, como lo permite nuestra naturaleza terrestre, pero esta no es la perfección absoluta. Alcanzar esa perfección que nos permite la naturaleza terrestre es el pasaporte para que podamos encarnar en un mundo superior, pero eso no es la perfección absoluta, como ya hemos visto. Así como el niño nos dicen los espíritus, por mucha que sea su precocidad de pasar por la juventud antes de llegar a la madurez, así también el enfermo pasa por la convalecencia
antes de recobrar la salud. Y además, el espíritu tiene que progresar en ciencia y en moralidad. Y sabemos que esto no se da de una manera pareja, no se da de una manera pareja. En unas vidas eh, adelantamos más desde el punto de vista intelectual y en otras más desde el punto de vista moral, dependiendo de nuestro programa reencarnatorio y dependiendo de nuestras necesidades. Pero sí que sabemos que progresamos cuando conseguimos acompañar ambos progresos, ambos procesos. Es preciso que progrese en un sentido, eh, o sea, si solamente hemos progresado en un sentido, necesitamos progresar en el otro para llegar a lo más alto de la escala. Pero cuanto más adelanta el hombre en la vida presente, menos penosas son las vidas siguientes. Y aquí, bueno, yo me voy a ir directamente a León Denis en el problema del ser, el destino y el dolor, que nos dice que el alma contiene en estado virtual todos los gérmenes de su desarrollo futuro, que está destinada a conocer, adquirir y poseer todo. ¿Cómo pues podríamos conseguir todo esto en una sola existencia? Nos dice León Denis, el alma viene de Dios, es en nosotros el principio de la inteligencia y de la vida. Esencia misteriosa que escapa al análisis, como todo cuanto inama del absoluto. Creada por amor, creada para amar, tan insignificante que puede ser encerrada en una forma cobarde y frágil, tan grande que con un impulso de su pensamiento abarca el infinito. El alma es una partícula de la esencia divina proyectada al mundo material. Desde la hora en que cayó en la materia, ¿cuál fue el camino que siguió para remontar hasta el punto actual de su carrera? Precisó pasar por varias vías oscuras, revestir formas, animar organismos que dejaban salir de cada existencia, como se hace con un vestuario inútil. Todos estos cuerpos de carne perecieron. El soplo de los destinos les dispersó las cenizas, pero el alma persiste. El alma persiste y permanece en su perpetuidad. Prosigue su marcha ascendente, y recorre las innumerables estaciones de su viaje dirigiéndose hacia un fin grande y apetecible que es la perfección. Sigue León Denis diciéndonos que la vida es corta y lejos está todavía la perfección. ¿Podría el alma en una vida única desarrollar todo el entendimiento que precisa, iluminar la razón, fortificar la conciencia, asimilar todos los elementos de la sabiduría, de la santidad, del genio? Para realizar sus fines tiene que recorrer en el tiempo, perdón, en el tiempo y en el espacio, no voy a poder hablar, un camino sin límites. Va a pasar por innumerables transformaciones. Me he quedado sin voz. Al final de millares de siglos sucede lo mismo con el alma humana. Mm, Disculpadme. Bueno, vamos a la pregunta 192. ¿Puede el hombre, por lo menos, asegurarse desde esta vida una existencia menos sobrecargada de amarguras? Sí, nos dicen los espíritus. Claro que sí. Puede abreviar esa extensión, esas dificultades del camino. Y dice una cosa muy importante. Solo el indolente se encuentra siempre en el mismo punto. Esto trae para nosotros muchas reflexiones importantes. Solo el indolente, solo aquel que no acepta su destino, solo aquel que se revela, que se niega, que permanece de alguna manera estacionario, va a alargar ni más ni menos que toda ese camino, va a hacer que su camino sea cada vez más complicado, más arduo, más duro. Así que es importante para nosotros que hagamos de nuestra vida una vida consciente, una vida basada en la solidaridad, en la libertad, libre
dentro de los límites que nos dice León Denis, que nos señalan las leyes eternas, porque somos arquitectos de nuestro destino, nuestro adelantamiento es obra nuestra. No hay ninguna fatalidad que nos oprima, salvo las que se derivan de nuestros propios actos, cuyas consecuencias vamos a sufrir. Claro que sí. Y además no podemos desarrollarnos ni medrar sino en la colectividad, en la vida colectiva, con el recurso de cada uno y con el provecho de todos. Cuanto más sube, tanto más se siente vivir y sufrir en todos y por todos. En la necesidad de elevarnos a nosotros mismos, vamos a traer para nosotros ese estado espiritual que todos ambicionamos. Quiere hacer por ellos, queremos hacer por nosotros aquello que nuestros hermanos hicieran por nosotros mismos, ¿no? Esos espíritus que nos guían en nuestra marcha. Entonces, adelante, abandonemos la pereza, abandonemos la indolencia, abandonemos la rebeldía y confiemos, confiemos porque estamos destinados a, estamos destinados, ¿no?, a esa perfección, estamos destinados a esas otras vidas menos sobrecargadas de amarguras. Sí, a partir de ahora nos proponemos, eh, bueno, con valentía y con fuerza, proseguir la marcha en ese trabajo de autoconocimiento, en ese trabajo, eh, en fin, de progreso, de conocernos, de amarnos, de liberarnos también de muchos dogmatismos y muchas cosas, y con la fe puesta en Dios. Muchísimas gracias. Siento muchísimo lo de mi garganta y espero que, bueno, pues que esta clase os dé para algunas reflexiones. Gracias.